Hola a todos. En esta clase vamos a ver los costes de reducir la inflación o los costes de una desinflación. Vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto, vamos a ver qué significa eso de reducir la inflación. Segundo punto, vamos a coger un ejemplo histórico de la desinflación, una de las desinflaciones más importantes pues, del siglo XX, en los años 80 en Estados Unidos. Y en tercer punto veremos de qué depende de que la desinflación sea más o menos costosa para una sociedad. Entonces empezamos, una economía puede encontrarse, como sabemos, en un punto como el A, de alta inflación y bajo desempleo, cuando esa inflación alcanza cotas ya del 7%, del 10% o demás, según la situación, ya se consideran que son excesivamente altas, que eso a su vez crea muchos problemas en la economía y que hay que reducirlas. Entonces, reducirla es pasar es llevar a cabo un proceso de desinflación, de reducir una inflación hasta llevarla a unas cotas del 2 o el 3% que se consideran ya manejables y pasar, por lo tanto, del punto A al B. De ese punto A al B vemos que sí, se reduce la inflación, puede bajar al 3%, pero el desempleo pasa a ser durante un tiempo, temporalmente por lo menos, más alto. Y ese es lo que se llama el coste de un proceso de desinflación. Para analizarlo bien, vamos a coger un caso histórico concreto, que es la desinflación que hubo en Estados Unidos a principios de los años 80. En el año 1979, la inflación es muy alta en Estados Unidos, toca el 10%, aproximadamente. Y el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos en esos años, se llama Paul Volcker y se ve, en fin, se ve con la necesidad de llevar a cabo una política de reducir esa inflación y llevarla a cuotas más tolerables del 3%, 3-4%. Entonces, para eso, Paul Volcker sabe lo que puede hacer un banco central. Y un banco central lo que puede hacer es reducir la cantidad de dinero. Entonces, reduciendo la cantidad de dinero, bajan las compras en esa economía, las familias compran menos, las empresas compran menos, el gobierno compra menos y lo que se reduce se dice la demanda agregada, la demanda conjunta de la economía. Como las empresas reciben menos compras, rebajan también su producción, cae la producción del país, contratan a menos trabajadores y sube el desempleo. Ese es el proceso de desinflación. Esa subida del desempleo es el coste que se tiene que pagar por reducir la inflación porque la economía pase de un punto como el A un punto como el B. El problema que se le plantea a Volcker, que él sabe cuánto quiere reducir la inflación, sabe que quiere llevarla del 10 al 4%. Pero lo que no sabe nadie, es qué precio, qué coste va a tener eso, cuál va a ser el tamaño del coste. Se sabe que va a haber un coste, que va a subir el desempleo, pero ¿a cuánto va a subir el desempleo? ¿Al 10%, o al 15%, o al 20%, o al 30%? Claro, el coste puede ser muy distinto. En esos momentos se empiezan a hacer análisis y estudios, evaluar cuál sería el coste de esa desinflación en términos de producción y de desempleo, y ese coste se da un nombre, se llama tasa de sacrificio. La tasa de sacrificio es cuánto disminuye la producción del país por cada punto que se reduce la inflación. Tasa de sacrificio, si el país quiere reducir un punto a la inflación, pasar, por ejemplo, del 10 al 9%, ese punto menos de inflación, en cuánto sube el desempleo y en cuánto baja la producción. Ese es el sacrificio que hace el país. Se hacen los cálculos, hay distintos estudios y se considera que puede ser aproximadamente de un 5. Es decir, que la tasa de sacrificio sea 5 significa que por cada punto que se reduce la inflación, la producción total del país se rebaja en un 5%. Entonces, nos colocamos en la situación del presidente de la Reserva Federal en 1980 y entonces se encuentra que si él quiere rebajar la inflación del 10 al 4%, tiene que rebajarla a 6 puntos. Rebajarla a 6 puntos multiplicado por 5 sería reducir el
Producto Interior del país en 30%. Eso es una barbaridad, eso es una enorme recesión, el país caería en una depresión. Se puede hacer gradualmente, se puede hacer, decir, bueno, no vamos a hacerlo esto como de forma brutal en un año, pues vamos a repartirlo, el sacrificio, en 5 años. Entonces, si se hace en 5 años, hay que bajar ese 30% que se rebaja la producción, si divide por 5, pues sería un 6%. Cada año la producción se rebajaría un 6% y digamos que sería más gradual la medicina. Incluso se puede hacer en 10 años, sería mucho más lento y el sacrificio se iría repartiendo en un 3% de bajada de la producción cada año. Digamos, esta es las posibilidades con las que se encontraba en esos momentos el Banco Central de Estados Unidos. Lo que hace, o sea, vamos a ver ahora exactamente cuál es este proceso y cómo se hizo y cómo en general nos sirve como un modelo de una desinflación. La economía estaba en 1979 con una inflación, en un punto como el A, con una inflación muy alta, al 10%, y la tasa de desempleo pues era alrededor del 6%. Cuando Paul Volcker se plantea, como hemos dicho, reducir la cantidad de dinero, llevar a cabo esa política de desinflación, va bajando las compras de la economía, las empresas reciben menos compras, producen menos y va subiendo el desempleo. Y la economía va pasando al punto B. Si vemos los años, es exactamente lo que está ocurriendo. Desde el año 79, 80, 81, 83 hasta el año 84, el desempleo va aumentando y alcanza hasta tasas del 10%. A partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que, como anticipaba Friedman, una vez las personas, las empresas, asumen que la inflación ya va a ser baja, ¿sí? Esas expectativas de inflación ya bajas son las que se incorporan a los nuevos contratos, a los nuevos precios, a las nuevas negociaciones salariales, y por lo tanto la economía va pasando del punto B al punto C, es decir, la inflación ya se mantiene baja, pero el desempleo vuelve a su tasa natural de un 5 o 6%, en ese caso en Estados Unidos. Y eso es lo que ocurre en el año 84, 85, 86. Bueno, la economía ya está volviendo a su tasa natural y hace el camino de B a C. Pero en todo este tiempo, de A a B y luego de B a C, pues pasan 5 años, más o menos, y durante esos años el desempleo llega hasta un máximo del 10% y luego se va rebajando, pero es mucho tiempo de alto desempleo, es decir, se pagó un alto coste, la tasa de sacrificio fue muy alta. No llegó a tanto como el 5, pero fue una tasa de sacrificio muy alta y queda como modelo del precio en términos de una recesión, de una rebaja de la producción y un aumento del desempleo que tiene que pagar un país cuando quiere reducir la inflación, ¿vale? Y esto previene de que mejor que no suba la inflación porque luego bajarla tiene un coste importante. Otro tema que se plantea es y de qué depende que esa tasa de sacrificio sea más elevada o más baja, ¿vale? En este caso fue esa, pero cada situación en cada país, en cada momento histórico puede ser muy distinto. Y entonces aquí hay otra escuela importante que se llama la escuela de las expectativas racionales. Uno de sus autores principales y padres fundadores es premio Nobel de Economía, se llama Robert Lucas, y lo que viene a decir es que si el Banco Central de un país tiene un compromiso firme con que va a reducir la inflación y además ese compromiso es creíble por parte de los sindicatos, por parte de los inversores, por parte de las familias, se sabe que es un banco central que tiene un compromiso firme y que lo va a cumplir, pues entonces el proceso de ajuste de las expectativas es mucho más rápido. Y una recesión que podría durar 5 años y es muy profunda, pues puede ser mucho más rápida y mucho más ligera. Entonces, depende de la credibilidad y el compromiso firme que tengan los bancos centrales, que sea verdad, pero además que sea creíble y que las personas se lo crean. Lo que se piensa que pasó con Paul Volcker es que tras años de inflación tan alta en Estados Unidos, pues tardó mucho en creerse que la cosa iba en serio.
que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, iba a hacer lo que hiciera falta para la inflación volverla a bajar a tasas manejables del 3 o el 4, del 3 o el 4%. Para terminar, otro punto es ¿y qué ha pasado desde entonces con la inflación? Pues en Europa y en Estados Unidos, desde los años 85, que ya se consigue bajar a esos niveles, pues se mantiene llevamos un largo periodo histórico de inflación baja. La segunda mitad de los 80, todos los años 90, es una década de inflación baja, los años 2000 es un año de inflación baja, hay una crisis económica, pero hay otros problemas, pero la inflación como tal sigue siendo baja y prácticamente no ha habido periodo. Entonces, bueno, es un largo periodo histórico de inflación baja. Baja hablamos de tasas del 2% y incluso a veces más bajas del 2%. Y esto ha llegado hasta ahora. En el año 2021-2022 pues aparece una nueva inflación que viene a ser una inflación pues, post-pandemia. Saliendo de la pandemia, lo que ha ocurrido ha sido algo nuevo porque nunca en los últimos 100 años no había habido una pandemia. Entonces es que por un lado las empresas han reducido su capacidad de producir y tienen problemas, están teniendo problemas para para aumentar la producción y la oferta, porque hay cuellos de botella en los suministros. Por ejemplo, las empresas de coches pues les falta microchip para producir los automóviles, se reduce la producción de microchip. Las empresas de vino les falta cristal para hacer las botellas y producir vino. Y entonces ha habido una reducción de la producción y por otro lado un aumento de la demanda, porque como los bancos centrales han puesto mucho dinero en la economía y los gobiernos han ayudado mucho a las familias y a las empresas para que no colapsara la economía con la pandemia, pues se ha encontrado una situación que se resume con la frase que hay mucho dinero para comprar pocos bienes. Y eso hace que empuja los precios hacia arriba. En el principio de 2022, que es cuando estamos haciendo esta clase, la inflación ha llegado en Estados Unidos al 7%, ¿sí? Que son cifras que no aparecían desde los años 85, y luego en Europa sobre el 5 o 6% según los países. En España concretamente ha alcanzado un 6% y no se sabe si va a seguir subiendo o no. Pero lo que se plantea, estamos en una situación histórica exactamente como la describimos. Los bancos centrales se plantean que hay que hacer una desinflación, hay que volver a bajar la inflación a tasas del 2% y saben que hay que pagar ese precio, y ese sacrificio. La cosa es cómo hacerlo para que el sacrificio sea lo menor posible, para que no hacer que las economías entren en una profunda recesión, que si la recesión tiene que ser que sea lo más pequeña posible, porque no queremos que el desempleo suba, ¿no? Y menos después de todos los sufrimientos de la pandemia. Así que 2022 es un año en que los economistas del mundo entero, los grandes economistas, están debatiendo, discutiendo, investigando cómo hacer esta transición para devolver a las economías a tasas de inflación más bajas, pero sin que la tasa de sacrificio sea alta. Pues ya veremos qué pasa en 2022 y 2023. En conclusión, es que pues, hemos explicado cómo los bancos centrales, cuando quieren rebajar la inflación de un país, se encuentran que tienen que pagar el país tiene que pagar el precio de un sacrificio de que suba temporalmente la tasa de desempleo, y que ese sacrificio puede ser menor si las políticas de los bancos centrales son creíbles, si enseguida los inversores y los trabajadores y las empresas asumen que esto va a ser así y las expectativas se ajustan muy rápido. Y como las expectativas se ajustan muy rápido, el proceso de ir del punto A al B al C pues se hace a un menor coste y con menor pérdida de desempleo. Y la tercera idea, pues que desde esa desinflación de los años de principio de los 80, más o menos desde mediados de los años 80, en Estados Unidos y en Europa, vivimos un largo periodo de inflaciones bajas en general en todos los países, y que ha llegado hasta la pospandemia del año 21-22, que la inflación pues, se ha desmadrado un poco y estamos en ese proceso de ver cómo devolverla sin crear grandes problemas en el desempleo. Muy bien, pues hasta la próxima clase.